Cerramos la primera semana de diciembre y aún no podemos afirmar si el siempre soñado rally navideño será una realidad para el mercado. Por lo pronto, nuestro primer deseo, en pos de comenzar a despejar la incertidumbre, será cumplido hoy, producto de que se oficializó finalmente el gabinete de los Fernández. La atención del mercado se focaliza, obviamente, en quien finalmente fue elegido como Ministerio de Economía. Pero la realidad es que, de ahora en más, todo cuenta para tratar de anticiparse a lo que podemos esperar desde el 10D. En lo externo, la semana cierra con buenas noticias. Por un lado, desde el lado comercial, y por el otro, no hay dudas que los buenos datos de empleo americano fueron un fuerte driver para el mercado el viernes. De hecho, los principales índices bursátiles lograron recuperar parte de lo perdido luego de las declaraciones de Trump en el comienzo de la semana. Ya queda atrás la cadena nacional del por ahora presidente. El balance de la gestión de María Eugenia Vidal hizo en su despedida del gobierno bonaerense, o la foto de unidad en Cámara de Diputados de Máximo Kirchner, nuevo presidente de la bancada, y de Massa, presidente de la Cámara, junto con Alberto Fernández. A partir del martes que viene, Alberto Fernández asumirá como presidente de la Nación, y con él, Cristina Fernández como vice. Más allá de la confirmación del gabinete de hoy, el punto de discusión será la credibilidad o confianza que estos hombres generen, o en concreto, a quién respondan. Algo que hará que la incertidumbre sobre si realmente Fernández será quien mande o habrá un doble comando. Esto último se deberá ir analizando y por ende despejando o no con el correr de los próximos meses. Ahora, respecto a lo que sí se podrá ir conociendo esta semana, entendemos que serán claves las primeras medidas que se tomen, y estamos seguros de que las habrá. Incluso será un punto de análisis relevante para los inversores en el proyecto del presupuesto 2020, que se dice enviará el 12 de diciembre, y promete tener tratamiento flash en el Congreso. Este nos dará señales sobre el camino fiscal que tome el nuevo gobierno, y en consecuencia su proyección de ingresos y gastos. También si habrá o no ley de emergencia económica y posibles superpoderes. Es más, como dato no menor, se podrá conocer algo del proceso de reestructuración de deuda que se está pensando. Según se dice, este se incorporaría como anexo. Por ende, creemos que hablar hoy de veranito es quizás apresurado. Ser cautelosos se mantiene como consejo, pero apuntemos a ver desde dónde partimos la semana próxima. En cuanto al dólar, el mayorista cierra prácticamente sin cambios. Volvelo a decir. Voy de nuevo. En cuanto al dólar, el mayorista cierra prácticamente sin cambios, con un banco central que estuvo presente tanto del lado de la demanda como de la oferta, siempre para contener al billete debajo de los 60 y arriba de 59,5. No obstante, ahora ya todas las expectativas se trasladan a lo que hará la nueva administración que entrará en funciones desde el 10 de diciembre. Recordemos que esta semana Sandleris presentó su renuncia y se sabe que su reemplazo será Miguel Pese, un viejo conocido ya en el organismo. Puntualmente el mayorista terminó cerrando en 59,94, acumulando menos de 8 centavos desde el viernes pasado, y en las pantallas minoristas lo hizo en 62,94, acumulando 16 ruedas por debajo de los 63. En tanto, el contado con liqui cerró en 79,01, alcanzando una brecha con el dólar oficial del 32%, mientras que el MEP finalizó en 75,4, logrando una brecha del 26%. Tanto el contado con liqui como el MEP alcanzaron niveles máximos desde fines de octubre y acumularon subas del 5,8% y 7,3% respectivamente. El dólar informal subió 1,75 para finalizar la jornada en niveles de 71. En cuanto a las tasas de interés, la semana cierra con la LELIQ manteniéndose en el piso congelado de 63%, ya marcando 18 ruedas consecutivas en ese nivel. En la semana, el central contrajo por esta vía poco más de 23.060 millones en términos netos. Ahora, en un escenario de mayor liquidez, la tasa de interés Badler volvió a moverse en niveles a fines de marzo de este año. Voy de vuelta, esa parte. Okay. Ahora, en un escenario de mayor liquidez, la tasa de interés Badler volvió a moverse a niveles de fines de marzo de este año en la zona de 43,5 y ampliando la diferencia con la tasa del ELIX hasta 19,5.
Esta caída de los últimos días creemos que responde a las futuras políticas monetarias del gobierno entrante. Ahora bien, en cuanto a los bonos, la tendencia en la semana fue negativa. El rasgo distintivo creemos que apunta a la volatilidad alta con la que se operó. Hubo ruedas en donde los precios llegaron a moverse en un rango de más o menos 3%. Los rendimientos se mantienen lógicamente invertidos entre 290% y 14-15% anual, mientras que las paridades se mueven entre 37 y 43% en promedio, conservando siempre la diferenciación a favor de la legislación extranjera. En ese sentido, el riesgo país se coloca en los 2.321 puntos, subiendo 51 puntos desde el viernes pasado. Perdón, dije otro número. Bueno, en ese sentido, el riesgo país se coloca en los 2.321 puntos, subiendo 59 puntos desde el viernes pasado, aunque lejos de los 2.500 puntos de mitad de noviembre. Cambiando la renta variable, el S&P Merval cosechó una suba de 6% desde el viernes pasado, aunque luego de la devaluación del contado con liqui en la semana, el índice medido en dólares solo avanzó 0.3%, cerrando en niveles de 463 puntos. No obstante, los negocios siguen bajos, con un promedio diario de menos de 700 millones. Si analizamos el panel líder, la selectividad se mantiene como un dato. Las grandes subas se dieron en el sector financiero como Banco Macro, Banco Francés y Valo, que ganaron 17, 12 y 11% respectivamente, mientras que las principales bajas fueron lideradas por Alvar, Holcim y Ternium, que se vieron afectadas por la noticia de la posible vuelta de los aranceles americanos al aluminio y acero. Estos papeles cayeron entre 4 y 11%. Manteniéndonos dentro de las noticias corporativas, destacamos como datos que más empresas privadas volvieron al mercado en busca de financiación. Puntualmente, en la semana hubo buenas colocaciones de deuda en pesos y en dólares, a corto plazo, entre las que se destacaron YPF y Pan American Energy. Pero la realidad es que no todas fueron buenas. Sin ir más lejos, Vicentina anunció que iniciará un proceso de reestructuración de su deuda estimada en $300 millones, sosteniendo que están atravesando un estrés financiero y que es un tema de liquidez, no de solvencia. Mientras que Celulosa Argentina envió un comunicado donde informó que no logró cumplir con el pago de una obligación negociable, buscando nuevamente poner en vigencia el canje que realizó semanas atrás y el cual habían aceptado más del 92%. En lo que respecta a la agenda económica, la semana comenzó con los datos de la balanza con Brasil, que alcanzó un superávit de $157 millones durante el mes de noviembre, logrando el segundo mes más alto del año. También, en el comienzo, la FIP anunció el dato de la recaudación para el mes de noviembre. Según las cifras oficiales, la recaudación impositiva alcanzó 474.870 millones, reflejando un crecimiento del 58.2% en relación al mismo mes del año pasado, que mostraría la primera variación real positiva luego de las PASO. En el año, la suba acumulada es del 47.9%. Por último, se registraron los datos de la producción industrial y la construcción que mostraron un fuerte retroceso, acumulando una caída en el año del 7.2 y 8.3% respectivamente. Además, según el informe publicado por la UCA, la pobreza alcanzó el 40.8% y logró el nivel más alto de la década. En cuanto a las proyecciones, como cada comienzo del mes, tenemos el REM del Banco Central, el cual pronosticó que la inflación de noviembre habría sido de 4.1% mensual, sin cambios desde la encuesta anterior, y mayor a la registrada en octubre. Sumado a la estimación para diciembre, la proyección de la inflación general para 2019 se ubicaría en 54.6% interanual, mientras que para los próximos 12 meses la estimación es del 45.6%. En cuanto al tipo de cambio, la proyección de los analistas para diciembre descendió a 63 pesos por dólar, con un sendero creciente hasta alcanzar un valor de diciembre de 2020 de 85.9 pesos por dólar. Respecto al PBI real, se espera una caída para 2019 de 2.8%, mientras que para el 2020 se espera que la actividad económica caiga 1.7%. En el plano internacional, la semana sin dudas terminó mejor de lo que empezó, luego de que, a comienzos de la semana, el presidente de los Estados Unidos tiniera de dudas la posibilidad de un acuerdo preliminar antes de las elecciones presidenciales del año que viene, e incluso amenazara con incrementar los aranceles a los productos de lujo franceses. Los mercados pudieron recuperarse.
De hecho, los últimos trascendidos apuntaron a dar señales positivas sobre los avances de las negociaciones entre China y Estados Unidos, y así reducir la alta volatilidad del mercado. Específicamente, cayó bien la noticia de que China levantaba los aranceles de importación de soja y carne de cerdo a productos americanos, pero también los datos de empleo, que fueron mejores a lo esperados, terminaron este viernes de darle el impulso final a los mercados. Pero veamos bien los números. Se crearon 260.000 nuevos empleos en noviembre, muy por arriba de lo esperado, con una tasa de desempleo que cayó 3.5%, su nivel más bajo en 50 años. En tanto, las nóminas privadas se ubicaron en 254.000 con un estimado de 178.000 y también arriba de los 163.000 del mes pasado. En cuanto a señales sobre la inflación, el dato fue el salario por hora. Subió interanualmente a 3.1% contra el 3% esperado. Mes a mes, la suba fue de 0.2% por debajo del 0.3% del alza proyectado. En este marco, el balance semanal de los índices americanos logró cerrar mixtos. El Dow Jones y el Nasdaq cayeron 0.1% en cada caso, pero el S&P 500 subió 0.2%, cerrando en 3.145 puntos. En Europa y en dólares, la tendencia fue la misma. Mientras que el IBEX 35 español y el FTSE 100 británico sumaron una suba de 0.7 y 0.1%, el resto de los principales índices bursátiles cayeron hasta un 0.2%. En este continente seguimos monitoreando Inglaterra y Francia. El primero por las elecciones, donde los candidatos tendrán hoy su último debate televisivo de cara al 12 de diciembre. Y el segundo, dado que las protestas continúan y no se espera que cesen por el momento. El desacuerdo se basa en el nuevo proyecto provincial que Macron pretende presentar en el Congreso. Por último, en Asia los mercados cerraron en positivo y lograron acumular una suba de entre 0.6 y 1.4%, tomado en dólares de viernes a viernes. Como dato, destacamos el petróleo, que cerró en 51.1... De vuelta. Como dato, destacamos el petróleo, que cerró en $59.1, con un alza de poco más de $4 en la semana, y en donde se destacaron 2 puntos. Por un lado, la OPEP, que amplió el acuerdo existente buscando un recorte adicional de 500.000 barriles por día en el primer trimestre del próximo año, considerando el corte actual de 1.2 millones. A partir del mes que viene, el recorte se incrementará hasta 1.7 millones o 1.7% de la oferta mundial. Por otro lado, la salida a la bolsa de la petrolera Saudi Aramco, que se convirtió en la mayor IPO de la historia, valuado en 1.7 billones de dólares, superando ampliamente a Alibaba. Para cerrar, algo de la semana próxima. En lo local, la semana no hay dudas de que comenzará a partir del martes, cuando Alberto Fernández asuma como presidente de la Argentina. Muchos son los desafíos por delante, y se espera que comience lo antes posible con los temas más críticos: deuda, presupuesto, política exterior. Más allá de lo político, el jueves próximo contaremos con los datos de inflación, que se espera de un salto acercándose al 5%, luego de haber tocado 3.2% en octubre. En la internacional, la semana será agitada. Más allá de la cuenta regresiva antes de un posible nuevo aumento de aranceles, contaremos con las elecciones en Inglaterra y las reuniones de política monetaria de la Fed y del Banco Central Europeo. En este último punto, no se esperan grandes sorpresas por parte de la entidad presidida por Powell, aunque sí estaremos atentos al tono del mensaje de cara al 2020. Pero sí la vista estará sobre Lagarde, flamante presidente del Banco Central Europeo, en lo que será su primera reunión y posterior conferencia. Por último, en la agenda económica internacional se destacan los datos del PBI japonés para el tercer trimestre del año, la balanza comercial china y los datos de inflación. Se pronostica una desaceleración respecto del crecimiento de octubre. También, en la antesala de las conclusiones, reunión de la Reserva Federal, conoceremos los datos de inflación americana, que mostraría una desaceleración de la misma.